el decreto de Yahvé. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Porque las naciones en tumulto y los pueblos planean su fracaso. Levántense los reyes de la tierra, príncipes conspiran contra él. Voy a proclamar el decreto de Yahvé. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Dispongámonos a celebrar nuestra Sagrada Eucaristía reconociendo que somos pecadores. Apiádate, Señor, de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en el obispo San Agustín, para que llenos de ese mismo espíritu tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y te busquemos como autor del amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los gentiles. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría,
quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría del hombre, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El amor del Señor llena la tierra. El amor del Señor llena la tierra. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias al Dios al son del arpa, que la lira lo acompañe en nuestros cantos. El amor del Señor llena la tierra. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de sus bondades. El amor del Señor llena la tierra. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. El amor del Señor llena la tierra. El amor del Señor llena la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite, junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo».
Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta primera lectura que hemos escuchado de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios es una especie de una carta que tiene todo un sentido doctrinal y sobre todo para llamar la atención en algunas cuestiones que están surgiendo en la comunidad, algunas desviaciones incluso en la forma de ver a la cruz de Cristo e incluso en la forma en cómo ven el Evangelio y algunas costumbres que todavía no se desprenden del paganismo. Y entonces tiene que dejar muy en claro cómo Jesús va contra el mundo en el sentido que su lógica, podríamos decirlo así, la forma en cómo va manejando las cosas, choca con lo que vienen siendo los principios de la sociedad de aquella época. Corinto es un puerto en el que hay mucho movimiento intelectual, hay también mucho movimiento económico, hay un sinfín de creencias que se manejan también de diferentes religiones, de diferentes corrientes filosóficas. Es mucho pensamiento el que se está manejando, o al menos muchas influencias de pensamiento filosófico. Entonces, querer meter el cristianismo en la filosofía o tenerlo como criterio podríamos decir, un criterio que va en contra, por ejemplo, o un criterio para saber si el cristianismo es verdad o no es verdad, claro que va a tronar, porque supuestamente la visión que cada filósofo tiene pues va a ser distinta al cristianismo. Y máximo cuando el día de ayer escuchábamos que les decía que Jesús va modelando la personalidad de los apóstoles a tal grado de que les pide: el que quiera conservar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, por el Evangelio, ese le encontrará. Entonces, filosóficamente eso es algo que no es correcto, no entra dentro de la filosofía. Dentro de la lógica no es una lógica podríamos decir, correcta. Cambia pues las estructuras del pensamiento de Jesús. Y sin embargo también desde el punto de vista judío, que es otra forma de ver la realidad, tiene otra forma de pensar el judío. Nosotros pensaríamos que un milagro, y así se define, incluso nosotros lo definimos así, un milagro viene siendo algo que rompe las reglas naturales o las leyes naturales, algo que sale de lo real, algo que sobresale y que no tiene explicación. Pero propiamente para el judío el milagro no es eso. El milagro viene siendo un acontecer de Dios. Dios acontece, Dios pasa, por decirlo de alguna manera. Los judíos le piden a Jesús milagros. De hecho, ese era lo que él tenía, y por eso encontramos en el Evangelio lo que se llama el secreto mesiánico, porque no quiere Jesús que malinterpreten lo que viene siendo el acontecer de Dios y se queden solamente con el milagro, sino que vayan más hacia allá de ese acontecimiento y encuentren al que lo está realizando, que viene siendo el Hijo de Dios. Y entonces San Pablo pone estas dos cosas: los que piden filosofía para entender el cristianismo, como también los que piden los milagros para dar veracidad de que sí es de Dios. Y eso no se da. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Alguien que es débil, alguien que va a ser crucificado,
alguien que se le va a ver como un fracasado. Y para algunos va a ser una locura, para otros va a ser algo que se sale de lo real. No puede ser así. De hecho, si se fijan ustedes, esto que estoy diciendo concuerda con lo que a veces Pedro ha hecho con Jesús. Esto no te tiene que pasar a ti. Cuando Jesús anuncia que va, por primera vez anuncia que va a pasar la pasión, la crucifixión. Apártate de mí, le dice Jesús, porque tú piensas como Satanás, no piensas como los hombres, eres un obstáculo para mí, para cumplir esta misión. Entonces, no se trata solamente de inteligencia, no se trata solamente de ver milagros, sino de entrar a entender la fe, ciertamente, la fe desde el punto de vista de otra realidad, no es igual a la realidad de los hombres. De hecho, varias veces lo hemos escuchado, sobre todo con el profeta Isaías: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Y podríamos decir que las intenciones tampoco son igual que las de ustedes. Entonces, en ese sentido, y hoy en la actualidad, que tenemos tantas posibilidades de tantas incluso religiones o formas de ver a Dios, es un sinfín de cosas que se nos presentan hoy en la actualidad, pues tenemos que tener cuidado. No todo lo que nos hable de Dios es de Dios, no todo lo que nos hable de Jesús es de Jesús, ¿verdad? Propiamente. Entonces hay que tener mucho discernimiento, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que van a ver? A un Jesús crucificado, a un Jesús que también resucitó y que está sentado a la derecha del Padre. Y esto, vuelvo, decía ahora en la mañana en un funeral, que nosotros nos movemos por principios y nos movemos por costumbres e incluso por enseñanzas, ¿verdad? Creencias. Y este es el fundamento de nuestra fe. No hablamos de un Jesús triunfalista, de un Jesús emperador, de un Jesús en ese sentido glorioso, en ese sentido de los emperadores, sino vemos a un Jesús crucificado que padeció, que murió, pero que ha resucitado. Y eso va moviendo la existencia, va moviendo la vida. En el Evangelio ya hemos escuchado esta parábola que nos presenta Jesús, en el que Él compara el reino de los cielos como a estas mujeres que están esperando. La parábola está basada en lo que viene siendo las costumbres de las bodas judías. La boda judía tenía varios pasos. Entre ellos, el primero era desde que se pide la novia y hay un compromiso antes de que se realice un acto religioso. Y se hace un traslado de la casa precisamente de la mujer al templo y del templo hacia la casa del esposo. En todo ese recorrido puede haber muchos momentos en que se detiene el cortejo o toda la procesión que se hace. Y Jesús toma esta parábola en ese sentido con esas mujeres que están preparadas esperando al esposo a que llegue. Era una forma de entrar a la vida marital, a la vida matrimonial. Y Jesús se vale de esa forma de ver lo que causa el que el esposo llegue a una casa, el que el esposo o la esposa estén ya en el tálamo nupcial, es el gozo y la alegría porque nace un nuevo matrimonio, porque van a hacer después una descendencia. Recordemos que la descendencia va a ser indispensable dentro de lo que se llama la bendición de Dios. La mujer que tiene hijos quiere decir que es bendecida por Dios, o el matrimonio que tiene hijos es bendecido por Dios. Sin embargo, Jesús hace ver que no es suficiente estar contento o estar alegres o incluso, entre comillas, estar al pendiente de que llegue el Señor o de que llegue el esposo, sino con qué se están preparando. Eso es lo importante. El aceite simboliza la vida de la persona. A la hora de que el Señor se haga presente, ¿qué vas a ofrecer o con qué lo vas a recibir? Y aquí hace ver que hay dos diferentes formas de esperar. Unas que están conscientes de que se puede acabar su aceite y otras que fueron descuidadas. Olvidaron su aceite o lo pasaron por alto. Pensaron que a lo mejor la situación iba a ser rápido y resulta que se alargó el tiempo. En ese sentido, nosotros también como personas tenemos que estar preparados. No porque va a llegar nuestro final quizás,
Pero el encuentro con Jesús puede ser en cualquier momento. Ya lo hemos tocado en alguna ocasión. El encuentro con Jesús puede ser al principio de nuestra vida, cuando estamos pequeños, en el catecismo. Puede ser cuando estamos jóvenes, que prestamos a lo mejor un servicio en la parroquia o estamos en un grupo de jóvenes. O puede incluso ser al final de nuestra vida o en la madurez de nuestra vida. Pero siempre tendremos que estar preparados. E incluso cuando se habla también de los momentos de enfermedad, ¿verdad? En los momentos de flaqueza, en los momentos de debilidad. Ahí es donde tendremos que estar también al pendiente. El Señor puede llegar en cualquier instante. Y ya les había comentado en alguna ocasión que cuando le decía yo a mi mamá que fuéramos a salir juntos aquí a Chihuahua, cuando yo estaba en Camargo, le decía yo a mi mamá, puede ser en la tarde, y la tarde puede abarcar desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde, o incluso 8 de la noche. ¿Qué es lo que hacía mi madre? Era preparar su maleta y estar lista. Tener todo, se daba su tiempo en la mañana, preparaba su maleta, preparaba las cosas que se iba a traer a Chihuahua, medicamentos y demás, y ya se sentaba a esperar. Algo parecido tendría que ser, como si fuéramos a salir de viaje. Eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta, hoy en nuestros días sobre todo, y más cuando vivimos los momentos de debilidad. Pues pidámosle al Señor que tengamos, que sepamos discernir los signos de los tiempos, los signos que se van presentando en nuestra vida, los que se van presentando en nuestra realidad que vivimos, nuestra sociedad, lo que se va aconteciendo día con día. No dejemos pasar. Y cada momento que vayamos viviendo, que sea como nuestra preparación también para recibir al Señor en cualquier instante. Oramos un momento en silencio. Oremos con fe por el bien de los hombres y de los pueblos. A cada petición diremos, escúchanos, Padre. Para que Dios multiplique las vocaciones al ministerio eclesial y a la vida religiosa y conceda perseverancia a los que ya se han consagrado a su servicio, roguemos al Señor. Para que Dios conceda prosperidad a nuestra nación y dirija por el camino del bien los pensamientos y las decisiones de sus gobernantes, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que infunda en los novios espíritu de reflexión y revele a los jóvenes indecisos el camino de su vocación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que conserven la concordia, fidelidad y amor a los matrimonios de nuestra parroquia, roguemos al Señor.
Te rogamos, Señor. Para que vayamos a descansar con la confianza de que Dios vela nuestro sueño, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los que buscan a Dios lo encuentren y como San Agustín consigan en él su descanso, y para que Dios conceda a los agustinos, recoletos y agustinos avanzar en el camino iniciado en su profesión. Roguemos al Señor. Por todas y cada una de las intenciones que ustedes han presentado en el Santo Rosario, también por todas las intenciones que ustedes quieran presentar en este momento. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos generosamente lo que con fe te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Agustín, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, como el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Constancio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar en la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, tú estabas dentro de mí y yo te buscaba afuera. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Te busqué en las criaturas, fuera de mi interior. Tú vives dentro de mí, huésped silencioso del alma. Quédate a vivir en mí, en el fondo de mi alma. Tú vives dentro de mí, fuego abrasador de mi alma. Toma posesión de mí, tu eterna morada. Quédate a vivir en mí, en el fondo de mi alma. Recitemos juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, venid a mí al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que nuestra participación en la mesa de tu Hijo nos santifique, Señor, para que como miembros de su cuerpo nos transformemos en el mismo Cristo a quien hemos recibido. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Son muy conocidas las etapas de la vida de San Agustín.
nacimiento en Tagaste, en África, en el año 354, su conversión en Milán en el 387, su episcopado en Hipona del 395 al 430, pero lo más importante son los destellos de su pensamiento genial y el testimonio que dio de una vida totalmente consagrada a la búsqueda de Dios y al servicio de la Iglesia, que es para él tanto la comunidad de fieles reunidos en Hipona como el cuerpo de Cristo extendido por todo el mundo. Es San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Pues vamos a recordarles que mañana tenemos misa a las 4 de la tarde en el santuario. Hay que recoger sus boletos durante la semana, es lo que habíamos dicho. Boletos en el sentido de un pase para no hacer tanta fila, ¿verdad? Que sea algo rápido. Vamos a tener alrededor de unas entre 20 y 50 gentes, más o menos por ahí. Hay misa también a las 6 de la tarde para los que gusten. Hay que traer su tapaboca, también su gel antibacterial. Por favor, no niños ni personas de la tercera edad, lo más que se pueda, ¿verdad? Bueno, y la otra es que a las 7 de la tarde tenemos aquí la misa en los carros. El domingo igual, la misa a las 8 en los carros. A las 9 de la mañana, misa presencial ahí en la explanada del santuario, igual hay que recoger su pase. A las 11 también es misa en la explanada del santuario, también hay que recoger su pase con tiempo. Misa a las 12:30, que es transmitida por internet, y la misa a las 6 de la tarde también ahí en el santuario, hay que recoger su pase con tiempo. Y por último, la misa a las 7 de la tarde aquí en la explanada de San José. Nada más en las misas presenciales hay que pedir su pase, en las de los carros no hay que pedir nada, ni aquí a un lado de San José. Alguna gente ha estado preguntando si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. Pues por lo pronto vamos a ver qué sucede, qué nos dicen las autoridades, pero pues creo que vamos a tomar todas las medidas necesarias para no contagiarnos, o sea, los geles, las temperaturas del cuerpo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces les pedimos que sigan las reglas como les estamos pidiendo para no tener más dificultades. Que el Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Para el día de mañana tenemos a venta de tamales durante la mañana, para que hagan sus pedidos durante la mañana. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer.